Las vértebras de la columna no son todas iguales. Las vértebras lumbares son grandes y robustas para poder absorber las elevadas fuerzas de presión a las que están sometidas, y las cervicales son más pequeñas, debido a que solo tienen que soportar el peso de la cabeza. Pero a pesar que su anatomía es diferente en algunos aspectos, todas guardan una misma estructura común. Es por eso que se habla de una vértebra tipo. Excepto el atlas y el axis, que son las dos primeras vértebras cervicales, todas tienen un cuerpo vertebral en la parte anterior, grueso y con una superficie superior y una inferior, lugares en los que se aloja el disco intervertebral. Adherido a la parte posterior del cuerpo vertebral se sitúa un anillo óseo llamado arco posterior, en el centro del cual se halla el orificio vertebral, por el que transcurre la médula espinal. El arco posterior está constituido por los denominados pedículos, por las apófisis articulares y por las láminas. La superficie superior e inferior de los pedículos son arqueadas y con la unión de las dos vértebras adyacentes conforman el denominado orificio intervertebral o de conjunción, por el que discurren los nervios raquídeos provenientes de la médula y que van a inervar el cuerpo. En los extremos de las apófisis articulares se encuentran las superficies articulares, que suponen las áreas de contacto y apoyo que utilizan las vértebras para articularse entre sí. En el punto en el que se unen las láminas se halla la apófisis espinosa. Su extremo posterior corresponde a los bultos que pueden palparse en el centro de la espalda. Por ambos lados de las apófisis articulares nacen las apófisis transversas. Tanto las apófisis espinosas como las transversas sirven de punto de anclaje de ligamentos y músculos. El atlas es la primera vértebra cervical que sostiene al cráneo. No dispone de cuerpo vertebral ni de apófisis espinosa. El axis tiene una apófisis odontoides que se articula con el atlas. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales están situadas muy anteriormente y tienen un agujero, el orificio transverso, por el que transcurre la arteria vertebral, encargada de suministrar parte de la irrigación sanguínea del cerebro. Sus apófisis espinosas están ligeramente inclinadas hacia abajo y desde la segunda a la sexta son bífidas. Todas las vértebras dorsales se articulan con dos costillas, una a cada lado, a través de las superficies articulares costovertebrales. Existen un total de 24 costillas. Las apófisis transversas de las vértebras dorsales son gruesas y están inclinadas hacia atrás. Las apófisis espinosas también tienen un elevado grado de inclinación. El cuerpo vertebral de las vértebras lumbares es el más grande y robusto. Sus apófisis son cortas y están dispuestas horizontalmente. Sus superficies articulares superiores están orientadas hacia adentro y las inferiores hacia afuera. Esto influye en la escasa movilidad de la región en los movimientos de inclinación y rotación. Todas estas diferencias en la forma de los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas, articulares y espinosas permitirá o frenará la realización de ciertos movimientos en cada región de la columna vertebral. Tres de los ligamentos de la columna son como cintas continuas que van del occipital, el hueso de la base del cráneo, hasta el sacro. El ligamento vertebral común anterior, que pasa por delante de los cuerpos vertebrales y es un freno a la extensión, el ligamento vertebral común posterior, situado justo detrás de los cuerpos vertebrales, y el ligamento supraespinoso, situado detrás de las apófisis espinosas. Estos dos últimos son frenos a la flexión. Durante la flexión, el ligamento vertebral común posterior recibe el empuje de los núcleos discales. Los demás ligamentos son discontinuos. El ligamento situado entre dos láminas vertebrales se llama ligamento amarillo y es elástico. Entre dos apófisis espinosas se encuentra el ligamento interespinoso. Entre dos apófisis transversas se encuentran los ligamentos intertransversos, que durante las inclinaciones laterales se ponen en tensión del lado convexo. Existen además otros ligamentos que son propios de cada región. El disco intervertebral está compuesto por una zona central o núcleo de aspecto gelatinoso compuesto aproximadamente por 80% de agua y por una estructura periférica llamada anillo fibroso, formada por capas concéntricas de tejido conectivo cartilaginoso. Los discos constituyen alrededor del 25% de la altura total de la columna vertebral y su grosor es diferente en las distintas regiones, siendo de aproximadamente 3 milímetros en la región cervical, 5 milímetros en la dorsal y 9 milímetros en la región lumbar. El disco no está irrigado, es alimentado a partir de los cuerpos vertebrales e inervado por el nervio espinal vertebral o nervio de Luschka, solamente en su parte posterior. Termina su crecimiento hacia los 18 años y a partir de esa edad los fenómenos de deshidratación aparecen y la hidratación se ralentiza. En particular, cuando la presión aumenta, la deshidratación también aumenta. Por el contrario, en posición horizontal se da un fenómeno que recibe el nombre de bombeo.
El espesor del disco y principalmente la proporción entre este y el grosor del cuerpo vertebral modifica la movilidad de la articulación. Cuanto más grueso es el disco en relación al cuerpo de la vértebra, mayor es la movilidad. Por ejemplo, en la región cervical el disco es muy fino, pero es espeso respecto al tamaño pequeño de las vértebras de esa zona, lo que favorece su movilidad. Los discos intervertebrales tienen como función transmitir la carga conjuntamente con las articulaciones interapofisarias a lo largo de la columna, permitir que las vértebras se desplacen las unas con respecto a las otras para producir los movimientos y servir como mecanismo hidráulico para proteger la columna de los impactos longitudinales que se producen en determinados movimientos, como correr o saltar. Las fuerzas de presión que se transmiten a través del raquis son absorbidas por la elasticidad del disco y por la puesta en tensión de los ligamentos y músculos. La unidad funcional formada por dos vértebras y el disco intervertebral actúa de manera muy similar al mecanismo de una pinza. Al realizar el movimiento de flexión, las vértebras se acuñan hacia adelante, provocando tensiones de tracción en las fibras posteriores del disco y de compresión en las anteriores. El espacio que hay entre los cuerpos vertebrales, la altura del disco, en su parte anterior es menor que el que se puede encontrar en su parte posterior. Esto provoca una diferencia de presiones que es mayor en la zona anterior y que desplaza el núcleo hacia atrás y desencadena un incremento de la tensión de las fibras posteriores del disco, debido al empuje del núcleo, que se suma a la que experimentan por la propia tracción inicial. Es decir, que el disco se pinza por delante y bosteza por detrás. Las superficies articulares posteriores se separan ligeramente y así quedan descargadas, transfiriendo la presión al disco intervertebral. Los orificios de conjunción amplían su perímetro y los ligamentos posteriores se tensan y limitan el movimiento. Cuando se realiza la extensión ocurre exactamente lo contrario que en la flexión. Las vértebras se acuñan posteriormente y el núcleo se desplaza anteriormente, como consecuencia de la reducción de la altura del disco en su parte posterior. Es decir, el disco se pinza por detrás y bosteza por delante. Parte de la carga discal se transfiere a las superficies articulares interapofisarias, uniéndolas íntimamente y actuando como topes limitadores del movimiento, de manera que cuanto más extensión se realice, a más presión estarán sometidas. Los orificios de conjunción reducen su perímetro y el ligamento vertebral anterior se tensa y colabora conjuntamente con las articulaciones interapofisarias en la limitación del movimiento. En la inclinación, el núcleo se desplaza hacia el lado contrario al movimiento que se realiza. Un movimiento de inclinación hacia la derecha desplazará el núcleo hacia la izquierda y un movimiento de inclinación hacia la izquierda lo desplazará hacia la derecha. Es decir, el núcleo se pinza del lado cóncavo y bosteza del lado convexo. En las articulaciones interapofisarias, del lado hacia el que se dirige el movimiento, aumenta la presión y ésta se reduce en el lado contrario. El diámetro de los agujeros de conjunción situados en el lado hacia el que se dirige el movimiento se reduce y los agujeros de conjunción del lado contrario amplían su perímetro. Los ligamentos intertransversos contrarios al movimiento se tensan. Cuando observamos un anillo discal a través de un microscopio, puede apreciarse que las capas o láminas que lo conforman están formadas por fibras dispuestas en dirección oblicua, de manera que las de una capa se dirigen en un sentido y las de la siguiente capa en sentido inverso, como puede verse en la figura. Esto es importante por la influencia que tiene sobre la rotación de la columna. Cuando se realiza el movimiento de rotación, la disposición de las fibras tenderá a horizontalizarse, ejerciendo tracción y obligando a que las vértebras se acerquen entre sí. Es decir, durante la rotación se comprimen los discos de manera que la longitud de la columna vertebral se reduce y todos los ligamentos se tensan.